Hola hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Por acá estoy nuevamente con otro video que siempre pongo en YouTube con la intención de que aprendamos más la palabra de Dios. Primeramente, que la gracia de Dios y su bendición esté sobre todos ustedes. Gloria al Señor. Gracias por permitirme y permitirnos estar en conexión con estos videos para comentar, hablar, aprender y hacer de su palabra. Dios le bendiga y gracias nuevamente a nuestro Padre Celestial. Ok, hermano, el tema que les traigo en esta oportunidad son pequeños temas. Saben que les he dicho que estos no son, no es profesional lo que estoy haciendo. La palabra sí, pero el video en sí, no. Todo esto es casero, todo esto es provisional, todo esto es como de juguete, pero espero que les guste, espero que les sirva o nos sirva de algo. Aunque la palabra de Dios nunca regresa vacía, dice el profeta Jeremías. Ok, entonces para las palabras sé que va a funcionar. El tema que les traigo en esta oportunidad, queridos hermanos, trata sobre el Espíritu Santo. Hablemos un poquito del Espíritu Santo en este cortito tiempo. Cuando que el hablar del Espíritu Santo es sumamente amplio, hermoso, edificante, hermanos, y muy nutritivo a la vez. Da gusto hablar de estos temas, del Espíritu Santo, de Dios y sobre todo el panorama bíblico en sí. Ok, el Espíritu Santo vamos a hablar en estos minutos, pero vamos a pedir la guía de nuestro Padre Celestial en oración, como acostumbramos a hacer. Padre de la gloria, gracias le damos nuevamente por su palabra. La petición nuevamente, Señor, es que usted sea el que nos guíe, usted sea el Padre Santo que ponga su palabra en mí, que sea usted el que hable, que sea usted el que lee, Padre de la gloria. Y por supuesto que toda su palabra esté en nuestra mente, en nuestro corazón, para ponerla por obra. Perdone nuestras faltas y pecados, Señor. Ayúdenos a evangelizar más, ayúdenos a romper el hielo, Padre de la gloria. Y comunicarnos con todos, Señor. Le pedimos que usted, Padre Santo, ya aparte esto del coronavirus, que podamos estar nuevamente en comunión como antes, Padre de la gloria, los unos con los otros. Pedimos su bendición en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, comenzamos hablando, hermanos, sobre el Espíritu Santo en cuestión de que cómo opera, cómo trabaja, cómo reside, cómo Él hace con el individuo, con el ser humano. Sabemos por las Escrituras que Él conoce, hermanos, produce fe, produce guía, dirección, intercede por nosotros, tiene que ver con las oraciones, todo. Pero la pregunta es, hermanos, en realidad, ¿cómo Él hace estas cosas? ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo? Ese es el pequeño tema que les traigo en esta semana. Se han propuesto varias ideas. Y una de estas ideas de cómo trabaja el Espíritu Santo o cómo opera, algunos dicen que opera directamente de una forma milagrosa, directo, ¡pum!, en las personas. Así, que llega Él individualmente, ¡pum!, así opera Él en las personas. Pero la otra es que trabajas a través de un medio, a través de una forma. Y eso es a través de la palabra de Dios, porque así se ve en las Escrituras, cómo funciona el Espíritu Santo, cómo Él opera, cómo trabaja, y se ve muy involucrado con la palabra de Dios. Entonces, vamos a analizar un poquito en este tiempito el tema cuál será evidente y cuál es la postura verdadera en cuanto a cómo opera y funciona el Espíritu Santo específicamente en la conversión del individuo. Cuando la persona se convierte a Cristo Jesús, cuando la persona se convierte al Padre Celestial,
en espíritu y en verdad y en entendimiento de la palabra de Dios. Así es que vamos a mirarlos en el panorama bíblico, como yo lo digo, en la plataforma bíblica. Vamos a hablar un poquito de quién es el Espíritu Santo, porque también los que hacen estas preguntas y estas cosas no conocen ni a Cristo en realidad, como debe ser, no conocen del Espíritu Santo, apenas si conocen es del Padre, y se sorprende que el Padre se identifica a nosotros como en una deidad, Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Pero entonces vamos a hablar un poquito quién es el Espíritu Santo. Y hermano, es la primera verdad clara es que él pertenece a una de las tres personalidades que le estoy señalando de la deidad de nuestro Padre Celestial. Entonces, en primer lugar, se le menciona pues en la creación del mundo, material, al Espíritu Santo, una de las deidades de Dios, es una personalidad de Dios, le adelanto esa parte. En Génesis 1:2, ¿se acuerdan? En Génesis 1:2, la Biblia dice que en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, hermanos. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, vemos pues que la primera mención allí del Espíritu Santo en Génesis 1:2, también se le menciona, hermano, además, juntamente con Dios y con Cristo, los dos juntos, en pasajes como, por ejemplo, Primera de Juan, capítulo 5, hermanos, si recuerdan, capítulo 5, Primera de Juan, en su versículo 5 al 8, que dice el versículo 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, dice la palabra de Dios, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, dice la palabra de Dios, queridos hermanos. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Entonces, fíjense, hermanos, pues, hablando un poquito acá del Espíritu Santo, ¿quién es Él? Para después hablar un poquito de lo que Él hace. Vemos que Primera de Juan, capítulo 5, del 5 al 8, nos está diciendo, pues, que ellos son tres en unos, la deidad en la palabra de Dios. Entonces, también, hermano, a menudo se usan pronombres personales para referirse al Espíritu Santo. Bueno, otros nombres personales para referirse a Él. Y uno es el Consolador, hermanos, que conocemos bien, ¿verdad? Uno lo llaman el Consolador. Allá en Juan capítulo 14, versículo 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, dice nuestro Señor Jesucristo, para que esté con vosotros para siempre. Y ahí nos acordamos cuando Jesús estaba con sus discípulos, cuando estaba con sus apóstoles, y les mencionaba que Él se iba a ir, pero no los iba a dejar huérfanos, porque el Espíritu Santo, hermano, estaba con ellos, pero estaba entre ellos, pero estará en ellos. Y no los iba a dejar huérfanos, porque le iba a mandar el Espíritu Santo, que es el Consolador. Y Él es el Consolador por excelencia, hermanos. O sea, consuela. Él es el que consuela. Él es el inspirador de los salmos y los proverbios, que son libros tan consoladores. Y individualmente en la oración consuela al que pide de Él consolación. Él es el consolador. Entonces, también vemos un pronombre que se le acredita al Espíritu Santo, y ese que Él enseña. En las Escrituras vemos que Él enseña. Se le atribuye la enseñanza al Espíritu Santo. En Lucas 12:12,
Dice, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Eso le dijo el Espíritu Santo a los apóstoles. En el momento que ellos iban a hablar, el Espíritu Santo les iba a indicar qué iban a hablar. O sea, les enseñaba las cosas. Ellos no tenían una Biblia en la mano, tenían el Antiguo Testamento, el Torá y esas cosas. Pero cuando ellos estaban predicando y enseñando, no tenían nada en la mano, y lo que enseñaban, lo enseñaban con mucho denuedo, de manera que se asombraban los mismos sacerdotes y el pueblo, todos, por el denuedo y la sabiduría que tenían. Pero era el Espíritu Santo que hablaba, ponía las enseñanzas en ellos. Lindo, hermano, eso. También se le atributa que Él nos conoce y conoce todas las cosas. Por supuesto, es Dios. Estamos hablando de Dios, hermano, ¿verdad? En 1 Corintios capítulo 2, versículo 11 al 12 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre? Dice la palabra de Dios, sino el espíritu del hombre que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, dice la palabra de Dios, queridos hermanos, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concebido, para que sepamos qué es lo que Dios nos ha concebido. Amén, hermanos. Entonces, también se hace que Él hace intersección por nosotros. Dice Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, dice la palabra de Dios. A veces no sabemos orar, hermanos. A veces los conflictos y las preocupaciones no nos permiten concentrarnos bien y pedir bien a Dios. No obstante, a veces estamos bien, libres, sin pesar, y oramos a Dios, y aquella oración también no la sabemos hacer. Por eso es que Cristo intercede entre el hombre y Dios. Él acomoda nuestras oraciones, hermano, en sí, y las entrega al Padre. Pero no sabemos orar. Entonces el Espíritu de Dios intercede en cuanto a eso, a cómo orar. El Espíritu Santo, Cristo mismo, el Padre mismo, pero se le acreditan más estas cosas al Espíritu Santo. Y eso, hermanos, de que intercede por nosotros con gemidos invisibles, es el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, que es el que ora a Dios y acomoda las cosas a Dios. Estos no son lenguajes ni cosas así que el hombre ha hecho de esto. Estas son cosas entre Dios y el Espíritu Santo en la comunicación intercesora por la persona que está orando, hermanos. Muy bien, eso es un pequeño antecedente de quién es Él, de quién es el Espíritu Santo. Por supuesto, como les dije al principio de este mensaje, es cuestión de estudiarlo como más y ver cómo es más Dios, porque está revelado en la palabra de Dios. Ahorita es cómo le conocemos operante en la iglesia del primer siglo y estas cosas, hermanos. Ok, la convención de los tiempos apostólicos, cómo él operaba en los tiempos cuando andaban los apóstoles. Estoy diciendo de la iglesia del primer siglo. Entonces la mejor manera de saber, hermanos, cómo él trabajaba en la Biblia, en los tiempos apostólicos, por supuesto a través del libro de Hechos. Cómo determinar la forma, cómo él operaba allí en el libro de Hechos, que es el libro de las conversiones. Examinar la parte que le corresponde al Espíritu Santo en las conversiones en los tiempos de los apóstoles. Cómo se convertía la gente allí.
estaban los apóstoles predicando y estaba también el Espíritu Santo obrando en ellos. ¿Cómo trabajó el Espíritu Santo en ese punto? Entonces, como le dije, el libro de Hechos es el libro de las conversiones. Y observemos cómo operó el Espíritu Santo, pues. Entonces, vemos en el libro de Hechos, capítulo 2, que se convirtieron como 3,000 personas. Ustedes recuerdan esa conversión. Vemos que fueron influenciadas por la palabra que el apóstol Pedro habló. ¿Verdad? Porque el que habló allí primero fue Pedro. Este habló según el Espíritu le dio que hablase. Si vemos las escrituras, en Mateo 10:20, dice, porque no sois vosotros los que habláis, lo que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El Espíritu es el que habla en vosotros. Entonces, esa fue la experiencia de la iglesia en el primer siglo, cuando Pedro predicó, hermanos, ese primer sermón que se convirtieron 3,000 personas. Él habló, por supuesto. Y se lo recomiendo que lo lean, porque había gente que decían cómo era posible que ellos hablaran con tanto denuedo, y gente que le dijeron que no eran ni del culto, no eran de gente culta ni nada de eso. Y hasta los final dijeron que estaban borrachos porque no entendían lo que estaba pasando. Pero el asunto era que el Espíritu Santo estaba hablando a través de estos humildes hombres. Entonces también, hermanos, en la convención del Espíritu Santo, en el libro de Hechos, ¿se acuerdan del libro de Hechos, capítulo 8? El noble hombre etíope fue convertido ¿por quién? Cuando vemos que él se convirtió, de que se convirtió al Señor, se convirtió. Pero ¿quién lo convirtió? En primer lugar, vemos que venía leyendo en su carro, en el carruaje, venía leyendo un libro. Y cuando vemos, según lo que está leyendo allí, ese era el libro de Isaías. Entonces, venía leyendo primeramente. Entonces, Felipe se le acercó y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y se acuerdan que él dijo, ¿cómo sabré si nadie me enseña? Entonces Felipe empezó a explicarle la palabra de Dios a ese etíope. Entonces, en primer lugar está la palabra de Dios. Está después de la palabra de Dios el Espíritu Santo, que había ordenado todo eso, y de paso había puesto a Felipe en la línea de camino del etíope. Entonces, pero usando la palabra primero. Después de que el hombre es entendido de la palabra de Dios, le dice a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dice, si crees, bien puedes. Y descendieron los dos al carro y fue bautizado Felipe, convertido pues. Obra del Espíritu Santo, hermanos, vemos allí, pero vemos que la palabra obró primero. La palabra obró primero en este caso. Estos son casos que revelan que el Espíritu Santo, hermanos, trabaja a través de la palabra y no independientemente de ella. Tocando ya el tema de cómo está él obrando y cómo persuade a las personas a convertirse. No viola al Espíritu Santo el derecho o el libre albedrío de la persona de convertirle así, sin conocer. Primero tiene que conocer quién es Dios, quién es Cristo, quién murió por él. Y entonces si la persona, él le enseña, usa sus profetas, usa en ese tiempo a los apóstoles y discípulos y diáconos, como este Felipe en este caso, para llevar su palabra y convertir a las personas. Entonces, cuando las personas oían la predicación de estos hombres inspirados, hermanos, estaban oyendo al Espíritu Santo. Amén. Directamente, hermanos. Porque, como dijimos, como leímos, el Espíritu Santo inspiraba a estos hombres, como en el caso de Pedro, de Hechos 2, y hablaban la palabra de Dios. Cuando eran convertidos por estas palabras,
estas personas, hermanos, estaban obedeciendo al Espíritu. Por supuesto, están escuchando palabra de Dios y cuando ellos obedecían, cuando ellos escuchaban, obedecían al Espíritu. Prácticamente. Cuando rechazaban lo que oían, estaban resistiendo al Espíritu. De igual manera hoy, hermanos, le adelanto ese pedacito, lo tengo así en mi mente, entonces le adelanto ese pedacito. Cuando uno tiene las escrituras y está enseñando a las personas, todo le pertenece a Dios, uno lo que es un instrumento. Y cuando la persona decide recibir esta palabra, está recibiendo a Dios, está recibiendo a Cristo y de paso escuchando al Espíritu Santo mismo que redactó todas estas cosas. Vemos también en Hechos, hermanos, otro caso, Hechos capítulo 7, versículos 51 al 52. Hechos 7, 51 al 52, que dice, en cuanto a los que rechazaban tristemente al Espíritu Santo o a estos hombres inspirados cuando hablaban de Dios, Dios le decía, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, le dice. Vosotros resistir siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, les digo, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la verdad del justo, y de quien vosotros ahora habéis sido entregadores, dice, y matadores. Uno pudiera decir ahí hasta como asesino estas personas. Dice el Hechos 7, 51 al 52. Entonces estaban ellos, hubo gente que rechazó pues la cosa del Espíritu Santo. Y no desde ahora, en ese tiempo, sino desde antes. Entonces también Nehemías, hermanos, 9:30, Nehemías 9:30, dice que este es un profeta del Antiguo Testamento, dice, le soportaste por mucho tiempo, por muchos años, y le testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de pueblos de la tierra. Un pueblo de esa tierra fueron los egipcios, hermanos, que tomaron cautivo al pueblo judío por 430 años. Una vez estuve hablando de eso. ¡Qué barbaridad! Por no escuchar las cosas de Dios, por rechazar las cosas de Dios. Si se rechazan las cosas de Dios, ¿qué queda, hermano, para la persona? No queda absolutamente nada, porque sin Dios no podemos hacer nada. Entonces, esto pues, lo que sucedió en los tiempos apostólicos, en el tiempo de la iglesia del primer siglo, cuando Jesucristo estableció su iglesia, ¿verdad? Entonces, pero en este tiempo, ¿cómo convierte el Espíritu Santo a las personas hoy, ahorita? ¿Cómo es la forma? ¿Será la misma de la iglesia del primer siglo que la de ahorita, los tiempos apostólicos que la de ahorita? Esa respuesta es sí, hermanos. Claro que sí, es la misma. No tenemos hombres inspirados ahorita viviendo hoy día, ¿verdad? No tenemos estos apóstoles inspirados hoy día. Pero no obstante, hermano, el Espíritu los guió no solo a que hablasen directamente lo que Él les ponía que hablasen, ¿no? También los inspiró a lo que escribieron. Las escrituras, hermanos, son la palabra de Dios. Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir las cosas de Dios. Y tenemos esta escritura que es la palabra auténtica de Dios. La palabra toda de Dios está en todos los hogares, en todos los idiomas. De paso, hasta en la tecnología. La gente tiene la palabra de Dios en su teléfono, hasta hablada.
Si no la pueden leer, uno la puede escuchar en buen audio en el teléfono y en la computadora. Es la palabra de Dios escrita. Dios así lo hizo, así lo planeó el Espíritu Santo. En el primer siglo inspiró a unos hombres que hablasen y posteriormente los hizo escribir. Por allá en Apocalipsis 1, ¿se acuerdan? Cuando Juan estaba en la isla de Patmos, se le apareció Jesús y lo primero que le dijo, escribe lo que lees, escribe lo que ves y lo que oyes, todo, escríbelo y mándalo a las 7 iglesias que están en Asia Menor. Entonces esto está inspirado, hermanito, por Dios. Y fueron leídas estas cartas en las 7 iglesias de Asia Menor, iglesias específicamente judías, porque el asunto es que los judíos tenían que exportar las cosas de Dios a los demás pueblos. Pero entendemos, y está escrito, que la palabra de Dios es inspirada por Él. La palabra escrita es inspirada por Él. Dice segunda de Pedro, capítulo 1 del 20 al 21, entendiendo primeramente esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, hermano. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, hermano. Entonces la segunda de Pedro 1:20 al 21 es lo que reza, es lo que dicen, que la Escritura no es de interpretación privada, hermanos, no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Gloria a su nombre. En el Apocalipsis encontramos también, continuando en este perfil, Apocalipsis capítulo 1, versículos de 2 al 3, dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que has visto. Versículo 3, bienaventurado el que lee bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, dice la palabra de Dios, queridos hermanos, porque el tiempo está cerca. En Apocalipsis 1, 2, 3, bienaventurado pues el que lee o oye la palabra de esta profecía y la guarda, o sea que la hace, hermanos, porque la palabra de Dios, la Biblia, lo que está escrito, mejor dicho, es la palabra de Dios. Lea las Escrituras, hermanos, conviértase al Señor, porque es el Espíritu Santo que está hablando y está instruyendo. Ok, entonces vemos que así actúa hoy, como actuaba en los tiempos apostólicos. Ahora vemos, hermano, la atribución de la palabra al Espíritu Santo. O sea que ahora vemos esa atribución de la palabra al Espíritu Santo. Él es el que la guía, Él es el que la trabaja, Él es el que la enseña. En la carta a la primera de Corintios capítulo 6, 11, y estos eran algunos, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso habla de 1 Corintios 6, 11. Ese fue el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia ya, una iglesia que él mismo estableció. Entonces, dándole el crédito aquí, pues, hermanos, a esta parte de la deidad, que es el Espíritu Santo. Y por el Espíritu Santo de Dios, justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque fue el que murió, hermanos, resucitó por nosotros, por darnos vida. Entonces, todo esto, hermano, manejado, todo esto, vuelve a la deidad en el Espíritu Santo. Juan 17, versículo 17, versículo pequeñito, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Leemos la palabra de Dios, la obedecemos y Dios nos santifica en ella, hermano, simple. Simple. La obedecemos, vamos a la salvación
Marcos 16, 15 dice, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dice. Mateo 28, 18, ¿verdad? Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Os digo que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, dice el Señor allí. Entonces la palabra pues nos certifica, la palabra que el Espíritu Santo inspiró e hizo escribir, permite toda esa santidad a nosotros y podernos acercar a Dios. Entonces, el Espíritu Santo, hermano, es una persona. Él es parte de la persona en la deidad. No es un fantasma ni una fuerza, no es una persona. ¿Verdad? Y la palabra de Dios es como una herramienta que Él usa para la conversión de los individuos. Lo que estamos hablando desde un principio, cómo convierte a las personas. Bajo la herramienta, vamos a llamarla así, de la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, dice que esta herramienta es la espada del Espíritu. Efesios 6, 17. Y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, esa es su herramienta, la palabra de Dios, hermano. Una espada de doble filo que habla también la palabra de Dios. Entonces vemos pues que, para entenderlo mejor, es como un hombre que corte una madera con una sierra, hermano, un serrucho, una sierra. Los dos tienen parte en esa tarea, cortar la madera con el serrucho. Pero el hombre hace la obra a través de la herramienta. El Espíritu, hermano, obra también y opera de esta misma forma. El Espíritu usa su espada, no opera sin ella, hermano. No hace la obra sin ella. El Espíritu Santo hace su obra a través de su espada, que es la palabra de Dios, que son las Escrituras. Entonces, casi finalizando, hermano, hablando de este pequeño reportaje, este pequeño estudio, reportaje del Espíritu Santo, debemos aceptar todo lo que la Biblia nos enseña del Espíritu Santo. Opera a través de la palabra de Dios, en primer lugar. Debemos ser guiados por Él. Esto es muy importante para finalizar, hermanos. Debemos ser guiados por Él, por el Espíritu Santo. Porque dice Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén, hermanos. ¿Es usted guiado por el Espíritu Santo? Espero que sí, ¿verdad? Espero que sí. Si no, busque la iglesia de Cristo de su localidad y ahí le van a indicar, como dije, las Escrituras en espíritu y en verdad, para que usted sea convertido por ella, convertido por el Espíritu Santo y sea usted un hijo de Dios, como reza Romanos 8:14. Porque podemos concluir, ¿está usted recibiendo al Espíritu o le está resistiendo? Entonces, no resistamos al Espíritu Santo porque perdemos, hermano. Hay que recibirlo para ser hijos e hijas de nuestro Padre Celestial a través de las Escrituras que el Espíritu Santo nos ha dado y ser lavado por la sangre de Jesucristo, su Hijo, para perdón de nuestros pecados y ser salvo. Esa es la tarea, esa es la misión, eso es lo que Dios nos ha dejado a todo ser humano. Dios bendiga su palabra.